Muy bien, bendiciones para los que ya están presentes, los que se van a ir agregando a la clase. Agradezco la puntualidad y estamos comenzando también nosotros puntualmente para honrar justamente esa puntualidad, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando sobre la lección 4 de nuestro módulo, nuestro curso de Introducción a la Teología. Estaremos hablando sobre la autoridad en teología. Y principalmente estaremos viendo sobre cómo los cristianos han manejado asuntos teológicos en dos periodos principalmente de la historia de la iglesia. Primeramente, en la iglesia católico romana, ¿sí? En la era medieval, ¿verdad? O en la época medieval de la historia de la humanidad, y luego también en el protestantismo antiguo, ¿sí? Hubo también un tercer periodo que le llamamos el protestantismo contemporáneo, pero yo obvié ese periodo en esta lección porque de la Iglesia Católica Romana al protestantismo antiguo hay una reforma, ¿sí? Que es, no sé si decirlo lo ideal que deberíamos mantener, pero al menos la palabra misma, reforma, nos lleva a entender de que la iglesia quiso enderezarse, ¿verdad? O al menos este punto, este suceso de la reforma quiso volver a las fuentes, volver al origen, ¿verdad? De lo que es bíblico. Pero ya vemos en el protestantismo contemporáneo que hay otra vez ciertas desviaciones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En la inspiración, en el significado que le dan a la palabra del Señor y también en las autoridades eclesiales. Entonces yo preferí quedarme en estos dos puntos, en estos dos periodos, para poder ver un poco cómo la iglesia se fue desviando y cómo la iglesia eh, se reforma con ese suceso que justamente ocurre por el siglo XVI y eh, sería, para mí entender, sería lo que nosotros debemos ir manteniendo hasta hoy día, ¿verdad? Siempre es bueno recordar que en lo que es teología, las cosas nuevas, o entre comillas, revelaciones nuevas, son muy peligrosas de tomar de buenas a primeras, como se dice, ¿verdad? Eh, Nosotros debemos entender de que en teología, mientras la interpretación, mientras más cercana sea a los sucesos del Evangelio o a la iglesia primitiva, tienen mayor grado de confianza, ¿sí? Y debería ser mantenida de esa manera. Ujú. Entonces, eh, decirlo en pocas palabras, las cosas nuevas dentro de teología son muy peligrosas, ¿sí? Eh, Tratar de descubrir la pólvora en estos tiempos es muy, es un trabajo vano realmente. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que ya están enseñadas en la palabra del Señor y cómo la iglesia fue entendiendo y específicamente hablando del tiempo de la reforma. ¿Ok? Si por ahí algunas cosas quedaron en el aire, no se entendieron muy bien, al desarrollar esta clase van a ser mejor entendidas. Entonces, vamos a ver nosotros lo que es la autoridad en teología, cómo los cristianos manejaron esa autoridad en cuanto a la enseñanza, en cuanto eh, a gobernar la vida, el estilo de vida cristiano en estos dos periodos de la historia de la iglesia. Empecemos entonces por el periodo de la iglesia católico romana, ¿ok?
La idea de autoridad bíblica en lo que es la Iglesia Católica Romana, antes de la Reforma, trata sobre cómo la gente y los líderes de la Iglesia entendían y usaban la Biblia de maneras muy diferentes. ¿Ok? En en la Iglesia, en la época medieval, en la Iglesia Católica Romana, ellos entendían que que la Biblia, la palabra del Señor, era importante y merecía respeto. ¿Está bien? La forma en que la iglesia de ese tiempo abordaba la Biblia hacía difícil de seguir realmente lo que decía. Esa es una cuestión muy importante. Ellos decían de que la Biblia era un libro un sagrado, ¿verdad? Contenía la palabra del Señor, era un libro sagrado, pero estaba enfocado más a cuestiones que son muy celestiales, muy espiritualizaban todas las cosas y era imposible darle un uso práctico a la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, la Biblia solamente podía ser interpretada por sacerdotes, la Biblia solamente podría ser interpretada en un lenguaje, o sea, podía ser leída y escrita en un lenguaje, en el latín, que era un idioma sacro, decían ellos, ¿verdad? Era algo como, la Biblia era como algo intocable, algo inaccesible, mejor dicho. Entonces, no se podía tomar a la Biblia como una autoridad en lo que tiene que ser fe y conducta del cristiano, ¿sí? Al ser inaccesible, un campesino no sabía lo que decía la Biblia, no sabía cómo debía vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces era muy difícil conocer a Dios mismo. Entonces, vemos nosotros de que había una complicación, ¿verdad? En ese sentido. La Biblia era importante, pero era inaccesible. En cuanto a la inspiración, en la época medieval, la Iglesia Católica Romana decían de que era inspirada por Dios, pero también era escrita por humanos, ¿verdad? Cosa que tienen razón, pero de esa frase y de ese pensamiento surge una interpretación, ¿sí? Ponían énfasis en la parte divina y casi ignoraban el lado humano y el contexto histórico de la Biblia. Nosotros vemos de que para entender todo el mensaje de Dios hay que tener en cuenta también el contexto del escritor, la historia, el momento que estaban pasando, la situación en la que estaban viviendo. Todos esos ingredientes hacen de que el mensaje del Señor, al tener en cuenta esas características, esos rasgos, hacen que la interpretación sea correcta y sea completa. ¿Está bien? Entonces ellos, al espiritualizar todo, dejaban de lado lo que era el contexto del escritor, del autor de cada libro. ¿Está bien? ¿Esto a qué se debía? A las influencias principalmente griegas, que valoraban más lo eterno y celestial que lo temporal e histórico, ¿sí? Los griegos en sus filosofías hacían una valoración más alta de lo eterno, de lo ideal, ¿sí? Y lo terrenal, lo que tenía que ver con el contexto temporal e histórico de lo que vivía la humanidad, era rechazado, era relegado en segundo plano. Entonces, nos damos cuenta de que la Biblia, en ese entonces, al verlo de esa manera, se disociaba de la vida humana. Pero, no, pero nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor contiene mandamientos que deben ser eh, practicados en nuestro contexto y en la vida humana. Entonces, poniendo el ejemplo de un campesino común, prefería más bien dejar la Biblia a los religiosos, ¿verdad? Y vivir su vida como a él le parecía y como él podía, o como él podía ver que podría agradar a Dios. O sea, todo se basaba
en una idea, en una suposición la vida cristiana común, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que hay un problema, ¿está bien? Tendían a ver la Biblia más como un conjunto de verdades eternas reveladas por Dios y menos como un documento con raíces en la historia humana. Nosotros entendemos en teología dos cuestiones muy importantes. Hablábamos nosotros en las primeras lecciones de que tenemos un Dios que es trascendente a, a la vida humana, a la historia humana, a la humanidad. Tenemos un Dios que es eterno, tenemos un Dios que es infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente, trasciende. Pero tenemos también este mismo Dios que es trascendente, es también inmanente. ¿Qué significa eso? A pesar de su trascendencia, Él está interesado en la historia humana, en la vida de cada ser humano. Al ser tan grande y trascendente, también Él decide formar parte de la historia de la humanidad, de la redención humana. ¿Ok? Entonces, en el punto de vista católico romano de la época medieval, teníamos un Dios que era trascendente, un Dios que vivía lejos del ser humano. Según su interpretación, al final podemos nosotros sacar la conclusión de que la trascendencia de Dios era el énfasis, pero no la inmanencia de Dios. Los griegos creían en eso. Ellos creían que los dioses como Zeus, como Afrodita, como Ares, vivían en el Olimpo, separados del ser humano. Tenían su vida aparte, hacían lo que ellos querían y por ahí se acordaban del ser humano, pero era nada más que para tirarle una pruebita, para jugar con ellos, cosas así. Entonces, nosotros debemos entender de que eso es un enfoque o es un acercamiento a la palabra del Señor incorrecto. ¿Ok? Vayamos entonces avanzando. En cuanto al significado, también podemos ver nosotros que se creía que la Biblia, al ser inspirada por Dios, tenía significados más profundos y múltiples que los libros comunes. Esta aproximación enfatizaba los significados más allá del sentido ordinario o directo, a menudo desatendiendo lo que los autores humanos de la Biblia intentaban comunicar. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con este tipo de enfoque? Los significados múltiples y la inspiración divina de la escritura llevó a considerar la Biblia como un libro muy complejo y no claro, accesible solo para aquellos con un discernimiento especial. Todo lo que decíamos anteriormente tiene relación con la manera o el significado que ellos daban a la Biblia. La Biblia tiene múltiples significados, dicen ellos, ¿no? O sea, decían ellos. Cada porción de la Biblia tiene un montón de significados y ahí están otra vez relativizando la verdad de Dios. Podríamos decir, bueno, para un cura tiene un significado, para otra parroquia tiene otro significado, para otro pueblo tiene otro significado y así se va relativizando, ¿verdad? Todo lo que subjetivizando también la verdad de Dios. Y eso es un problema. Si cada uno va a tener su propia interpretación de lo que dice la Biblia, al final vamos a estar creándonos varios dioses y le vamos a poner el nombre de bíblico, porque al tener varios significados, ¿verdad? Entonces, eso hace que la Biblia se convierta en un libro muy complejo y cuando se vuelve muy complejo, al final decimos nosotros, bueno, en la complejidad solamente aquellos que pueden pensar eh, así o pueden interpretar esa complejidad solamente pueden entender las enseñanzas, ¿verdad? O sea, al final dejamos nosotros la Biblia para una élite de personas
superdotadas, súper inteligentes, súper intelectuales, ¿verdad? Y nosotros entendemos, hermano, de que la Biblia no es compleja, ¿sí? La Biblia es un libro sencillo, contiene el Evangelio del Señor y el Evangelio puede ser entendido hasta por un niño, dice, ¿verdad? Por supuesto, hay cuestiones que requieren mucho más estudio, entender, ¿sí? Pero no es difícil no es para una élite de personas, sino que un campesino puede entenderlo. Un niño también puede entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, eh, en este enfoque o en este tiempo, la Biblia era un libro inaccesible, no solamente físicamente, un libro así impreso, sino también era inaccesible en su comprensión. ¿Está bien? Esto ocasionaba lo que llamamos una oscuridad. ¿Qué significa eso? No se podía acceder a la luz de la palabra del Señor. Antes de la reforma era difícil para la mayoría de las personas entender la Biblia, primero porque había copias, muy pocas copias disponibles, hechas a mano principalmente, y estaban en latín, el idioma que le llamaban un idioma sacro. Inclusive las misas se hacía en latín. Yo recuerdo que mi abuela, ella sabía la misa en latín, sí, pero no sabía lo que significaba. En algún momento ella se enojaba, me acuerdo, y empezaba a hablar en latín, pero respondía a aquellas cosas que memorizó de la misa en latín. Asistían a la misa, pero no entendían lo que decía. Se leía la palabra de Dios en latín, pero el paraguayo no entendía. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, la incoherencia y la contradicción y lo que llamamos la oscuridad al no tener la palabra de Dios en un idioma entendible? Y el latín era un idioma, a pesar de ser llamado un idioma sagrado, ¿verdad? Era un idioma que pocos entendían porque no era accesible, no se enseñaba en las escuelas. Solamente los reyes, los príncipes, los nobles podían ingresar a la escuela de los monasterios. No estoy hablando acá en Paraguay, sino que en Europa principalmente, ¿verdad? Y cuánto más inaccesible era en Paraguay, ¿verdad? Y en Latinoamérica. Se creía también que la Biblia tenía significados profundos y ocultos. Claro, al estar en un idioma inaccesible, también nosotros podemos entender de que en ese tiempo se creía que habían significados ocultos, con toda razón, ¿verdad? Lo que hacía que su interpretación fuera compleja, incluso para los que podían leerla. Por estas razones, en la práctica, hablamos en la práctica, la Biblia tenía una autoridad limitada en el desarrollo de la teología de la época. La teología era más eh, filosófico antes que práctico, ¿sí? Eh, la teología podía afectar tu estudio, tu intelectualidad, pero no la vida práctica. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que vemos nosotros. En la Edad Media, debido a que, y hablamos ahora de la autoridad eclesiástica, ¿sí? Debido a que la Biblia era vista como un texto difícil de interpretar, la iglesia empezó a tener un rol más importante en decidir cuestiones teológicas. En esto nosotros vemos de que da mucho a la manipulación de los creyentes. Inclusive los sacerdotes no entendían muy bien de qué se trataba la Biblia. Por eso, desde la Iglesia Católica, desde el Vaticano, por decirlo de alguna manera, empezaban a escribir libros de liturgia que se tenían que, o sea,
que dirigían la misa y la misa se volvía en algo mecánico, en algo memorizado. Ellos no podían salir de eso. Inclusive los mensajes ya estaban todos escritos. ¿Por qué? Porque como el país no podía interpretar las verdades bíblicas, tenía que apoyarse en lo que otros escribían para él. Entonces, vemos nosotros, mi hermano, de que ni el campesino común, ni el sacerdote que ofrecía misa en un pueblito pequeño, en una capilla de un pueblito pequeño, podían acceder, entonces se hacía necesario lo que es la interpretación tradicional de la iglesia. Y al haber una sola persona como autoridad principal de la iglesia católica romana, esa persona interpretaba, o sea, la interpretación caía completamente en esa persona y en los que estaban alrededor de él también, que eran sus consejeros. Y todo eso luego bajaba, eh, ¿cómo decirlo? En un escalafón iba bajando hasta llegar a los pueblitos más pequeños. Pero hay un problema muy importante al predicar y al fundamentar la fe en la interpretación de una sola persona o de un solo grupo de personas. Pero no había no había otra cosa que hacer, porque el ciudadano común no podía protestar, porque no entendía lo que decía la palabra del Señor, por más de que lo leía, por más de que lo escuchaba, no entendía. Era la única manera en que ellos, entre comillas, podían tener contacto con la religión y al final no entendían la religión. Entonces, hermanos, la Biblia, al no ser accesible, crea este tipo de situaciones, este tipo de problemas, ¿verdad? Y eso es lo que sucedía en la Iglesia Católico Romana medieval. Esto llevó a desarrollar una fuerte autoridad eclesiástica, es decir, la iglesia se convirtió en la principal fuente para entender y aplicar la enseñanza cristiana, no la Biblia, porque la Biblia al no ser, al ser inaccesible y al ser incomprendida, mejor es rechazarlo antes que estudiarlo, ¿verdad? Muchas veces pasamos así, o sea, tomamos ese tipo de decisiones. Entonces la Biblia, la escritura, la palabra del Señor empezó a tener a ocupar un segundo lugar y la iglesia tradicionalmente empezó a tomar el primer lugar. Y ahí, mi hermano, hay un problema terrible. Para comprender esta autoridad es necesario mirar cómo los teólogos medievales veían el papel de la iglesia tanto en el pasado como en su tiempo. O sea, estos teólogos, en vez de leer la Biblia, ¿qué es lo que hacían? Leían los libros de historia de la iglesia para poder traer las enseñanzas de la religión católico romana. Mis hermanos, cuando dejamos nosotros o relegamos la Biblia a un segundo, a un tercer puesto, comienzan a haber terribles errores y prácticas en la religión. Y eso es lo que pasaba. Por eso es que los reformadores tienen como máxima o como una de los emblemas la sola escritura. Los reformadores que hicieron bajaron la tradición cristiana, la tradición de la iglesia y pusieron a la Biblia nuevamente en el lugar que tenía que estar, ¿sí? Como norma de fe y de conducta, y luego toda interpretación humana quedaba en segundo lugar. Pero por sobre todo, como autoridad suprema, no era el Papa, no eran un grupo de cardenales o sacerdotes, sino que era la Biblia misma la autoridad suprema, porque la Biblia contiene
la palabra de Dios. ¿Se entiende? Vamos a ver enseguida ese punto. Durante la época medieval, antes de la reforma, las enseñanzas de la Biblia a menudo se consideraban complejas y difíciles de entender, lo que decíamos nosotros. Por lo tanto, los teólogos se apoyaban en la tradición de la iglesia. Ahí donde vemos, la tradición salía a flote en primer lugar y la Biblia en segundo. Especialmente en los escritos de los primeros padres de la iglesia y las decisiones de los concilios ecuménicos como fuente autoritativa de verdad. Los documentos de los concilios ecuménicos, o sea, de las asambleas de la iglesia y las cartas de los padres de la iglesia tenían mucha más autoridad que la Biblia misma, ¿sí? O sea, la tradición de la iglesia tenía más autoridad. Estos elementos formaban parte del dogma de la iglesia que con el tiempo se consideró tan autoritativo como la propia escritura. Además, en cuestiones contemporáneas que no estaban explícitamente tratadas en la Biblia o en la tradición, se confiaba en la jerarquía eclesiástica. O sea, un teólogo que está en ese sistema religioso, si no encontraba respuestas en la tradición de la iglesia o en la historia de la iglesia, entonces, ¿qué hacía? El papa era la única autoridad. El sacerdote era la única autoridad. Pa imaje, ije y lo mitad, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, mi hermano, de que poner a la tradición o poner a una persona por encima de la palabra de Dios trae necesariamente una desviación en la iglesia, ¿sí? Eso tenemos que tener nosotros en cuenta, mi hermano. Por eso es que la iglesia católica romana necesitaba ser reformada. Y Lutero, al clavar las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, él no tenía la intención de salir de la iglesia católica romana. Él tenía la intención de reformar la iglesia. O sea, él lo que quería era seguir siendo sacerdote, pero que la iglesia vuelva a las fuentes de la palabra del Señor. Pero bueno, el desarrollo de todos esos acontecimientos hacen de que él sea excomulgado de la iglesia católica y ahí es donde nace la iglesia que le llaman protestante. ¿Por qué? Porque nace de la protesta que hace Lutero en ese entonces. Entonces, vemos nosotros de que la tradición y también el hombre, las personas, la jerarquía de la iglesia era mucho más importante. Las enseñanzas de la iglesia reemplazaban a la Biblia como la principal fuente de orientación para los cristianos. Hoy nosotros hablamos con un católico romano y lo hacemos con mucho respeto, ¿sí? Y ellos podrían negar esto que estamos hablando, porque hablarlo en estos términos suena mucho más crudo, ¿verdad? Pero analizando la historia de la Iglesia Católica Romana, nos damos cuenta de que esa es la conclusión que podemos quitar nosotros, con mucho respeto y sin intención de despreciar o menospreciar a los católicos romanos. Nos damos cuenta de que ese error de sacar la Biblia y ponerlo en segundo, en tercer lugar, ponerlo en otro lugar que no es el primero, siempre va a traer consecuencias terribles, errores terribles en la iglesia. Y eso hoy lo podemos ver también en varias iglesias evangélicas, o sea, en varias iglesias protestantes, que lo que dice el líder espiritual, a veces le llaman pastor, a veces le llaman apóstol, a veces le llaman profeta, a veces le llaman patriarca, querubín, y hay un montón de otros nombres, porque el título de pastor es demasiado pequeño para ellos. Tienen que tener títulos mucho mayores para ser mucho más, eh, bueno, para jugar con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace esta gente? Esta gente quita la Biblia y lo deja en un lugar mucho más al fondo. Entonces guía de esta manera a su iglesia y ¿qué pasa? Se producen terribles situaciones como las que podemos ver en varias iglesias hoy en día, dentro de lo que se llama la iglesia protestante también. Muy bien,
Vamos a ver ahora entonces lo que salimos de la Iglesia católico romana y vamos a lo que es el protestantismo antiguo, o sea, el tiempo de la reforma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Al ver la manera en que la Iglesia católico romana o la teología católico romana comienza a tener inconvenientes y la Iglesia se desvía tanto, hay que darle una solución y el Señor provee en su providencia, Él permite que sucedan los acontecimientos de la reforma de la iglesia. Sí, estamos hablando del año del siglo XVI. El protestantismo antiguo, hablando de la autoridad bíblica, y a diferencia de la iglesia católico romana, en su inspiración ellos creían que la Biblia era tanto de origen divino también como humano. Afirmaban que Dios inspiró las escrituras, dándoles autoridad absoluta. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Estar, no pueden estar las escrituras en un segundo o tercer lugar porque son la autoridad absoluta. Y también Dios mismo, a través de los años, la protegió de errores. ¿Sí? Sin embargo, a diferencia de la iglesia medieval o la iglesia católico romana, los reformadores también reconocían la importancia de los autores humanos y el contexto histórico en la creación de la Biblia. ¿Sí? Yo quiero hacer un paréntesis y hablar un poquito del contexto histórico y de los rasgos de los autores. ¿Por qué es importante tener en cuenta eh, ese contexto? Por ejemplo, el contexto del apóstol Pablo. Él, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo, el contexto del apóstol Pablo, que antes era llamado Saulo, era de un fariseo, estudioso de la ley de Dios, celoso de la ley de Dios, conocía a Dios, perdón, conocía la ley de Dios, pero no conocía al Dios verdadero. ¿Sí? Repito, conocía la ley de Dios, pero no conocía al Dios verdadero. Tenía una interpretación legalista, radical, la interpretación de un fariseo que rechazaba la enseñanza de Cristo. ¿Ok? Ese es el contexto, diciendo en pocas palabras. Pero cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo y ocurre su conversión y comienza él su trabajo de apostolado, no es que el contexto anterior es completamente olvidado. No. ¿Qué es lo que pasa? Él comienza a escribir sus cartas que forman parte, o sea, que forman gran parte del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta las enseñanzas que tuvo, por decirlo de alguna manera, en su vida pasada, pero ahora teniendo una interpretación completamente correcta e inspirada por Dios. ¿Sí? Ahora la ley no era visto en un contexto legalista, sino en un contexto de gracia. ¿Está bien? Toda la preparación que él tuvo antes de conocer a Cristo son utilizados en el momento de escribir sus enseñanzas inspiradas por Dios. Porque la inspiración del Señor es lo que usa al apóstol Pablo, usa el pasado de Pablo, usa el presente de Pablo, usa lo que Pablo está sintiendo, usa lo que Pablo está pasando para escribir la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué es importante el contexto histórico? ¿Por qué es importante el autor de la Biblia? Y eso era lo que los católicos romanos en la época medieval rechazaban completamente, no tenían en cuenta. Y al no tener en cuenta eso, no tienen una interpretación completa, ni tampoco correcta de la palabra del Señor.
Al no tener una interpretación correcta, van a enseñar incorrectamente y al enseñar incorrectamente van a vivir incorrectamente ellos y también sus feligreses, su congregación. ¿Está bien? Entonces, los reformadores sostenían que los escritores bíblicos, guiados por Dios, o sea, inspirados por Dios, contribuyeron significativamente al contenido y significado de los textos. Esta visión equilibrada enfatizaba que para entender la escritura correctamente es necesario considerar tanto su origen divino, ¿sí?, como su contexto humano e histórico. ¿Está bien? Entonces, los reformadores tenían en cuenta para la correcta interpretación de que la Biblia tiene su origen divino, ¿sí? Pero también hay un contexto humano e histórico en el cual se escribe, que es importante para entender, ¿sí?, correctamente la palabra de Dios. El significado para los reformadores. Se enfocaron en interpretar la Biblia según su significado literal, es decir, lo que sus autores humanos originalmente quisieron decir, ¿sí? No lo que yo le di, lo que yo digo que ellos quisieron decir, no. El estudio teológico, el estudio de la palabra del Señor nos debe llevar a entender lo que ellos originalmente quisieron decir, inspirados por Dios. Hoy en día vemos nosotros líderes religiosos que predican fuera del contexto de la palabra del Señor. Ustedes habrán escuchado ya alguna vez esa frase, ¿verdad? Fuera del contexto, ¿sí? Y cuando se predica fuera del contexto, ¿qué es lo que sucede? Al final yo no predico lo que la palabra del Señor dice, sino lo que yo quiero que la palabra del Señor diga. Y ahí hay un problema otra vez. Estamos dejando la palabra del Señor en segundo lugar, en tercer lugar, para que yo pueda relucir y para que yo pueda enseñar lo que yo quiero enseñar y no con lo que Dios quiere enseñar. Y eso, mi hermano, vamos a rendir cuenta nosotros delante del Señor. Se alejaron de buscar significados ocultos o meramente divinos, característicos de la época medieval, y se guiaron más por el contexto histórico y las intenciones de los escritores bíblicos. En el Renacimiento esto era una característica. Valoraba la interpretación de textos según las intenciones originales de sus autores. Aplicaron este enfoque también a la Biblia, buscando entenderla en sus idiomas originales y contextos. ¿Está bien? Los teólogos tenían que manejar hebreo, tenían que manejar griego y algunos sí que arameo también, porque son los idiomas en los cuales se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Pero hay partes de la Biblia que son escritas también en arameo, en el Antiguo Testamento también, pero son porciones muy pequeñas. Ahora, ellos qué querían hacer era ir a la raíz de la palabra del Señor para poder quitar de ahí su significado correcto. Los protestantes creían que cada pasaje de la Escritura tiene un significado unificado y claro, accesible para los lectores, y que las implicaciones más amplias de un texto deben conectarse con su significado literal. Esto trajo claridad. Donde antes había oscuridad, esto trajo claridad, porque hoy la Biblia ya no era más inaccesible, incomprensible, sino que la idea de los reformadores, con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, y, y justamente Johannes Gutenberg, su primera impresión en su imprenta fue una Biblia, ¿sí?, en un idioma vernáculo, en el idioma de Johannes Gutenberg. Esto hacía que la Biblia sea más accesible al estar en un idioma vernáculo, o sea, en el idioma del lugar, de la nación, ¿verdad? Hacía que la Biblia pueda ser accesible, pueda ser estudiada, pueda ser comprendida y pueda guiar la vida y la conducta, el estilo de vida del creyente. ¿Okay?
Los reformadores promovieron el entendimiento literal de la Biblia, lo que significaba que los cristianos no dependían exclusivamente de la iglesia para interpretar su significado. Cualquier campesino que tenga una porción de la palabra del Señor podía entender y podía interpretar la Biblia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo esto abre los ojos del ser humano? Aunque inicialmente optimistas sobre la claridad bíblica, con el tiempo reconocieron que algunos pasajes eran más claros que otros. A pesar de estas variaciones, mantuvieron la Biblia como la autoridad suprema sobre la autoridad eclesiástica. Es más, en el tiempo en el que la Biblia comenzaba a ser más accesible y un campesino común podía acceder, podía tener la Biblia en sus manos, surgieron grandes teólogos que sin pisar un seminario, sin tener una formación formal académica, con solamente tener la Biblia en sus manos y estudiarla todos los días, empezaron a interpretarla, guiado por el Espíritu Santo, como siempre, como todos nosotros, empezaron a tener interpretaciones correctas. Ahí vemos a grandes puritanos, ¿sí? Que luego del desarrollo reformado, ellos al salir de Inglaterra y venir a Estados Unidos, donde todavía no habían ni un seminario, ninguna universidad, ellos con su Biblia entendían, interpretaban y enseñaban y guiaban sus vidas de manera correcta. ¿Sí? Eso es lo grande de la gracia del Señor para aquellos que quieren realmente sumergirse en el estudio de la palabra del Señor. Mantuvieron la Biblia como la autoridad suprema sobre la autoridad de la iglesia. ¿Sí? La iglesia, la Biblia, la escritura, la palabra del Señor es la autoridad suprema. Ya vamos terminando, mis hermanos. En cuanto a la autoridad eclesiástica, vemos que los reformadores valoraron la autoridad de la teología eclesiástica, pero la consideraron secundaria a la escritura. Pusieron las cosas en orden. Primero estaba la palabra de Dios como autoridad absoluta y luego estaba la autoridad de la iglesia. Respetaban los escritos de los padres de la iglesia y los credos antiguos, creyendo que el Espíritu Santo había guiado a la iglesia primitiva. Sin embargo, mantenían que la Biblia era la única autoridad incuestionable. Aunque respetaban las enseñanzas eclesiásticas de otros teólogos anteriores, todo lo examinaban a la luz de la escritura, de la palabra de Dios, y lo aceptaban provisionalmente hasta que un análisis bíblico cuidadoso demostraba lo contrario. Trajeron el ejemplo de los cristianos de Berea, que todo lo analizaban antes de digerirlo, antes de tragárselos, como podríamos, hablando mal y rápido, ¿verdad? Antes de que sea una norma en la iglesia, en la vida cristiana, pasaba por un análisis exhaustivo. ¿Sí? En cuanto a la autoridad eclesiástica, rechazaron la infalibilidad del Papa. Ellos no creían que el Papa era infalible, ¿sí? O que el Papa era el vicario de Cristo. Ellos rechazaron completamente eso. El Papa no puede tener ese título ni esa posición, ¿verdad? Valoraron la autoridad de los maestros y teólogos debidamente ordenados. Y aquí quiero, mi hermano, abrir un paréntesis nuevamente. Teólogos debidamente ordenados. ¿Sí? Hoy en día, nosotros vemos de que la iglesia protestante, también en la iglesia hay un desorden en cuanto a esto. Pensamos que cualquiera puede ser autonombrado pastor o teólogo, ¿sí? Cualquier persona que dice, no, yo le he visto al Señor en mi sueño y me dijo que sea pastor y ahora soy pastor. En mi sueño el Señor se apareció y me dijo que sea apóstol y ahora soy apóstol. Pero nunca fue ordenado debidamente. Y ahí tenemos a muchos pastores,
lastimosamente, entre comillas, se les llaman pastores porque yo realmente no creo que sean pastores. Hay de esta clase, hay manipuladores, abusadores espiritualmente que usan la fe para abusar de de sus miembros, pedirles plata, sacarles eh, sus, sus posesiones, ¿verdad? Tenemos también aquellos que se dedican a lavar dinero, ¿sí? Con el narcotráfico, permiten que sus iglesias sean lugares donde se lavan dinero, supuestamente como ofrenda, etcétera, etcétera. Este tipo de pastores no tienen el más mínimo temor a la autoridad de la palabra del Señor y mucho menos a Dios mismo. ¿Por qué? Porque no fueron ordenados debidamente, no pasaron, no tienen un estudio de la palabra del Señor, no conocen a la palabra del Señor y no conocen al Dios de la palabra, ¿sí? O sea, de la Biblia. Para uno ser pastor, hablando rápido, tiene que tener el llamado del Señor. Y ese llamado no es, ayer me llamó y hoy ya soy pastor, no. Ese llamado lleva tiempo. Uno tiene que demostrar con su vida misma que es llamado a ser pastor. Ese llamado tiene que avalar su iglesia. Y para avalar su iglesia, este pastor debe haberse congregado mínimo 10 años en esa iglesia, para que la iglesia pueda ver desde el momento que él dice, yo tengo el llamado de ser pastor, ahí la iglesia tiene que empezar a ver los frutos de que realmente este hombre fue llamado para ser pastor. Este hombre tiene que estudiar la palabra del Señor, tiene que tener una formación académica, lo que ustedes están teniendo ahora, ¿verdad? Tiene que demostrar que ama la obra, ama el evangelismo, ama la iglesia, se somete a la palabra del Señor, tiene humildad para, para cumplir también con la autoridad de la iglesia, tiene un corazón de pastor, ama las almas. Así cuando este hombre sea ordenado, la iglesia que vio crecer y vio desarrollarse su llamado, naturalmente va a decir, sí, no hay ninguna objeción. La congregación misma va a avalar su ordenación, así como avaló su llamado. Y la congregación misma, al ver el desarrollo de su llamado y de su preparación, la congregación misma se va a someter a la autoridad y la enseñanza y la guía que este pastor pueda dar. Pero mi hermano, eso no vemos en muchos líderes espirituales, lastimosamente. Por eso, los reformadores valoraron la autoridad de los maestros y teólogos debidamente ordenados. Y eso es lo que nosotros hacemos también, mi hermano. Como iglesia presbiteriana, como iglesia, creo que hay bautistas también en este curso, que son reformados, ¿sí? O sea, que tienen esa herencia reformada y otros también, solamente que menciono a aquellos que están siguiendo este curso. Tenemos que valorar a aquellos maestros, a aquellos pastores debidamente ordenados. Porque si no fueron debidamente ordenados, son personas que causan mucha desconfianza. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces continuemos. Sí, hasta ahí. La iglesia entonces reformada cedería al principio de estar siempre reformándose. Esa era otra de las ¿cómo decirlo? De las máximas del lema de la iglesia reformada, semper reformanda, o sea, comenzó una reforma, pero hoy en día sigue reformándose. ¿Por qué? Porque los ataques a la sana doctrina siguen habiendo, porque nuestra naturaleza humana
tiende a escuchar esos ataques y a seguir esas influencias y a perdernos en esas enseñanzas extrañas a la palabra del Señor. Entonces, por eso, de manera humilde, el que es un cristiano reformado tiene que tener en cuenta que siempre debe reformarse. La santificación es algo no que ocurre en un momento y para siempre, sino que es un proceso. La santificación comienza en el momento que somos declarados justos delante del Señor y ahí somos salvos, habiendo sido regenerados, nos vamos santificando con el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Así que mis hermanos queridos, yo les animo a seguir reformándose todos los días de su vida. Amén. Hasta acá la lección de hoy, mis hermanos.